Para las personas que se acaban de conectar o es la primera vez que nos acompañan, me presento, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de profesión de base, especialista en gestión integrada QHCE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. En este momento me desempeño como consultor y dueño de producto de Cantan Software del grupo SG Innova y para mí es un placer acompañarlos en este espacio y pues traerles todas las novedades, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de software, para que ustedes estén enterados en todo momento de todas las temáticas que tenemos disponibles para ustedes. Bien, entramos en materia entonces con esta temática, la evolución de la ISO 14001, un cambio pues que a lo mejor se vuelve un paradigma, ¿vale? Y vamos a abordar entonces cómo integrar los riesgos climáticos dentro del sistema de gestión ambiental conforme a la ISO 14001, perdón, sin desestructurar el sistema que ya tenemos implementado. No es el objetivo de los cambios de las normas ISO, pues cambiar o generar un caos dentro del sistema de gestión de nuestra organización, sino irlo mejorando y estar a la vanguardia de las necesidades del mundo. Y en este caso, pues vamos a ver pues el cambio climático, ¿vale? En ese sentido, este tema no se trata de crear un nuevo sistema paralelo al que ya tenemos, ni mucho menos, ni añadir más burocracia o más elementos operativos innecesarios, sino se trata de fortalecer también el enfoque estratégico del sistema de gestión ambiental, incorporando una variable que ya es real, ¿no? Esto es un tema que lo escuchamos todos los días. Es medible ya hoy día el tema del cambio climático en muchas variables de medición y es regulatoriamente relevante, que es el riesgo climático. Bien, cuando hablamos de integración hablamos de coherencia. El sistema ya tiene herramientas definidas desde las versiones anteriores, ¿no? Análisis de contexto, desde su planificación, evaluación de riesgos, la matriz de aspectos e impactos ambientales, la definición de controles operacionales, la definición de los objetivos ambientales. Y en este caso lo que busca con este cambio la ISO 14001 es ampliar un poco el enfoque y utilizar esas mismas herramientas para abordarlos, ¿vale? Por ejemplo, una empresa que ya gestiona su consumo de agua, ya tiene identificado dentro de sus aspectos ambientales el consumo de agua, ¿vale? Y puede comenzar a analizar ahora con esta invitación de la ISO 14001 a analizar cómo escenarios de sequía prolongada, por ejemplo, podrían afectar su continuidad operativa. No cambia el sistema, sino cambia la profundidad del análisis, ¿vale? Ese es el espíritu que vamos a ver el día de hoy. Ir más allá, ya no se trata únicamente de cómo mi organización o las actividades que hace mi organización pueden llegar a afectar el medio ambiente, sino también considerar cómo factores climáticos o de cambio climático o eventos climáticos pueden afectar mi sistema de gestión, ¿vale? Ya este ejemplo es clarísimo de cómo va a ir la línea del día de hoy, ¿no? Ya una empresa gestiona cómo puede minimizar minimizar el impacto por consumir agua y va a empezar a analizar qué pasa si existe una sequía no generada por la organización, por supuesto, sino por los cambios climáticos y cómo puedo mitigar o estar preparado para ese tipo de eventos. Es la invitación a este sentido. Por aquí nos dice Diego, ¿para cuándo queda aprobado la nueva versión o ya es oficial? No, la norma aún no está en vivo, ¿vale? Está presupuestada más o menos para el mes de septiembre, tengo entendido, y aún, a pesar de que tenemos ya borradores casi que finales, aún está sin aprobar, ¿vale? En ese sentido es importante aclararlo, pero desde ya estamos analizando los cambios que se vienen o se han venido definiendo dentro de los diferentes borradores que han salido de la norma. Gracias a Diego por la participación y los invito a seguir participando para irlo leyendo en todo momento, ¿vale? La norma ISO 14001 y no solo la 14001, sino todas las normas han venido evolucionando significativamente en los últimos años. Si bien es cierto, han pasado 11 años desde el último cambio de la ISO 14001, donde introdujo cambios significativos, como fue el análisis del contexto, por ejemplo. Ya no es una norma en este último cambio para controlar impactos actuales. Ahora nos exige una visión estratégica basada en riesgos y oportunidades. Y en este caso, el cambio climático pues ha transformado la forma en que las organizaciones eh,
la forma en que las organizaciones deben entender su entorno, ¿vale? No hablamos solamente de lo que generamos nosotros como organización, como emisiones o vertimientos, etcétera, sino de escenarios futuros. Nos empieza un paradigma de cómo me imagino yo a futuro que lo que no controlo en este momento me puede llegar a afectar mi sistema de gestión, ¿vale? Escenarios que pueden alterar la estabilidad operativa. Es importante considerarlos teniendo el conocimiento de cuáles son esos posibles riesgos que me puedan afectar a futuro. Por ejemplo, una empresa que hoy cumple con todos los límites legales de vertimiento, ¿vale? O sea, estamos cumpliendo un sistema de gestión de ambiental robusto, podría enfrentar, por ejemplo, en pocos años restricciones regulatorias más estrictas o derivadas de políticas climáticas, porque en ese sentido va el mundo, ¿no? O una organización ubicada en zona costera podría ver comprometida su infraestructura ante fenómenos meteorológicos más intensos, porque ya vemos que el medio ambiente es muy cambiante. Lo que normalmente era una sequía, por ejemplo, en zonas que había sequía definidas se han alargado o viceversa, ¿no? Zonas donde había lluvias definidas se han alargado o son escasas, ¿vale? Entonces es importante conocer todas esas posibles variables y cambiar el paradigma para cambiarlo de reactivo a preventivo. Es decir, ya no vamos a actuar cuando se presente un cambio climático que me afecte mi organización de manera reactiva, sino que la norma ISO 14001 nos invita a eh, identificarlos y actuar de manera preventiva estableciendo controles. Ya la pregunta frente a un sistema de gestión ambiental deja de ser, sin dejar de lado que sigue siendo, por supuesto, su enfoque principal, ya la pregunta dejaría de ser qué impacto estoy generando hoy. Esa es la pregunta que debemos dejar de preguntarnos hoy y pasar a ser qué escenarios futuros pueden afectar mi desempeño ambiental y mi sostenibilidad. Ese es el nuevo enfoque que debemos integrar, ¿vale? Ir mucho más allá y no solamente identificar lo que actualmente estoy generando, sino a futuro qué otros elementos climáticos y ambientales pueden impactar el desempeño de mi sistema de gestión. Bien, invitarlos a todos a dejar sus comentarios mientras que vamos aquí avanzando, preguntas, dudas, inquietudes para que nos vayamos aquí un poquito familiarizando con la metodología. Eh, dice, dice por acá, hey, dice, en la organización las oficinas son compartidas en el uso del consumo de agua y luz. ¿Qué otros indicadores o cómo más puedo medir el cambio climático? Ya lo vamos a ver más adelante, Heidi, qué considerar para poder hacer esa identificación desde el punto de vista del análisis del contexto. Y vamos a ver metodologías que nos permiten precisamente analizar eso. Heidi, dependiendo del contexto en el que se mueve nuestra organización, podemos identificar pues cuáles van a ser los riesgos climáticos que me podrían afectar mi desempeño. Gracias, Heidi. Ya más adelantico lo vamos a ver para darte más claridad en tu pregunta, pero te agradezco tu participación, invitarlos a todos. Gracias, Heidi. Y invitarlos. A mí no me gusta hablar solo o estar aquí presentando solo, sino me gusta que entiendo que a lo mejor es un poco difícil darle la palabra a todos, pero a través de textos sí que los puedo leer y vamos haciéndolo un poco más dinámico. Bien. El contexto ambiental ampliado, y es aquí donde nos vamos a enfocar, porque es de aquí donde considero que es la herramienta, como bien decíamos, ya existen diferentes herramientas establecidas desde el sistema de gestión ambiental que vamos a utilizar para poder determinar esos riesgos climáticos. Desde el punto de vista del contexto es donde vamos a definir o vamos a identificar todos esos riesgos ambientales de tipo climático. Es aquí con un contexto externo o con un análisis de contexto externo y contexto interno donde vamos a poder identificarlo, ¿vale? Es importante tener claro que a raíz del análisis del contexto en el que se mueve la organización, tanto interno como externamente, es donde vamos a poder determinar no solamente los riesgos, sino las oportunidades de mi sistema de gestión y a partir de esa identificación de riesgos y oportunidades donde nacen los nuevos controles operacionales o las actividades que tengo que determinar precisamente para mitigar esos riesgos o aprovechar esas oportunidades. El análisis de contexto organizacional es la puerta de entrada para integrar riesgos climáticos, ¿vale? Es la principal entrada a toda la definición de actividades, no solamente estas nuevas, sino pues a lo largo de todo el sistema de gestión. Y cuando hablamos del contexto ampliado, hablamos de mirar más allá de la operación diaria. Entonces, la invitación, Heidi y todos,
es que cuando estemos haciendo ese análisis de contexto, ampliemos la visión. Es lo que nos invita la ISO 14001. Listo, yo identifico en qué contexto se mueve actualmente mi organización, cuáles son las capacidades internas y los recursos disponibles que yo tengo, que es lo que hemos venido haciendo en estos últimos 10 años, pero ahora tengo que abrir mi mirada y decir, venga, ¿qué otros factores climáticos me podrían afectar? Venga, es que mi organización se encuentra en una zona de lluvia intensa en ciertas temporadas del año, ¿vale? Entonces, vengan, analizamos. Primero, identificamos ese tipo de riesgos y miramos si con estos cambios climáticos, pues mi organización puede estar afectada. Hemos tenido, por ejemplo, inundaciones cercanas de las vías principales. Bueno, eso es un riesgo identificado, ¿vale? Es lo que nos invita la norma, ¿vale? Ampliar un poco más el contexto y mirar mucho más allá. Bien. También nos invita a revisar el contexto interno, la infraestructura, la dependencia de recursos críticos. Si mi organización depende, por ejemplo, de recursos naturales para hacer la gestión de mis actividades, pues tengo que mirar no solamente cómo yo evito afectar esos recursos naturales, sino cómo actuar en caso de que esos recursos naturales sean escasos derivados de los impactos climáticos, ¿vale? La resiliencia de los procesos y la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales son claves dentro del contexto interno para determinar esos posibles riesgos climáticos. Bien. Mm, por acá voy a tratar de leerlos todos, ¿vale? Por acá nos dice Diego, estos riesgos no estarían en las otras dos clasificaciones. Lo que nos invita, Diego, la norma es a integrarlos, ¿vale? Integrarlos dentro de los riesgos que ya están identificados dentro de la norma y tratarlos como un riesgo más para poder integrarlos con el sistema de gestión que tenemos definido. Y en ese sentido necesitamos, eh, lo decíamos al inicio, no hacer sistemas paralelos, sino integrarlos con las metodologías actuales y considerarlos como parte de los controles que debemos establecer, ¿vale? Por aquí nos dice José Luis, ¿el cambio climático se debe considerar de fuera hacia dentro de la organización? Sí, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿vale? Hay que considerar todos los posibles impactos ambientales o los impactos climáticos que me puedan impactar mi sistema de gestión, ¿vale? Es necesario tenerlos considerados. Por aquí nos dice Régulo Villegas. Entonces, el análisis de contexto nos puede llevar a contextualizar una filosofía organizacional. Puede ser, Régulo, ¿vale? Que a lo mejor el análisis del contexto nos lleve, dependiendo de la profundidad del análisis, a determinar y cambiar la filosofía organizacional. Venga, nos enfocamos a mitigar entonces ahora el impacto climático o a tratar de aportar en la mitigación de ese impacto climático, porque vemos que estamos con esa nueva identificación de riesgos, Régulo, pues muy expuestos, no solamente o no estamos muy expuestos a los riesgos propios de mi organización, sino que mi organización hemos identificado que puede llegar a estar afectada por esos aspectos climáticos. Entonces, puede inclusive llevar a generarse nuevas políticas, nuevos procesos, inclusive, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces es importante también considerar que esto no es un requerimiento adicional, sino es una mirada mucho más amplia a determinar, inclusive, Regulo, nuevas filosofías organizacionales y nuevas políticas organizacionales. Les agradezco a todos inmensamente sus participaciones, para mí son muy valiosas y muy valiosos sus aportes. Si alguien tiene un comentario, alguna aporte adicional dentro de lo que de pronto ya están implementando sus organizaciones, les agradezco compartirlo para tenerlo ahí definido, ¿vale? Perfecto, sigamos entonces con nuestra presentación. Em, Integrar el riesgo climático en el contexto también significa que el sistema de gestión ambiental deja de operar de una burbuja técnica, es decir, ya no vamos a hacer solamente actividades enmarcadas a mitigar los impactos propios que me genera mi organización, sino también nos invita a conectarnos con la realidad global, ¿vale? ¿Qué tendencias se están haciendo en el mundo para, pues, mitigar esos riesgos, ¿no? ¿Qué está haciendo los gobiernos para mitigar el calentamiento global? ¿De qué forma el calentamiento? Pues calentamiento global es un ejemplo, ¿no?
de qué forma el calentamiento global impacta mi organización o qué otros factores impactan mi organización. Y es importante abrir esa mirada mucho más amplia de lo que veníamos haciendo normalmente. Bien, una vez hagamos ese análisis del contexto, y yo lo que estoy tratando de hacer es pasar por el ciclo de planificación o el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, enmarcándolo con esta temática, ¿vale? Entonces ya hicimos o ya vimos a qué nos invita desde el punto de vista del análisis del contexto a tener una visión mucho más amplia y considerar estos aspectos externos que puedan llegar a afectar el sistema de gestión. Y ahora vamos a hablar, el segundo punto, cómo a partir de ese análisis del contexto, pues vamos a identificar esos riesgos y oportunidades, ¿verdad? Y aquí es necesario aplicar metodología, ¿no? Implica, la norma por supuesto no nos dice cómo hacerlo, nos invita a, perdón, a hacerlo, ¿vale? Y nos invita a identificar riesgos climáticos, lo cual implica evaluar eventos que antes no considerábamos, ¿vale? Por eso es importante la visión ampliada. ¿Qué tipo de eventos que no considerábamos? Oiga, sequías, por ejemplo, inundaciones, olas de calor, por ejemplo, tormentas intensas, eh, nuevas regulaciones climáticas frente a esos cambios climáticos que ahora está en auge este tipo de regulaciones y cómo todos esos elementos pueden afectar nuestros procesos. Oiga, es que mi empresa es una empresa de producción de arroz, por ejemplo, y ahora antes teníamos definido que había una época de sequía, no tengo ni idea del mundo del arroz, pero vamos a suponer que teníamos definido que, o estábamos preparados porque de enero a febrero siempre había sequía y era normal y estaba estandarizado y nunca nos afectaba. Pero ahora, con el cambio climático, se ha alargado la sequía de enero a marzo. Eso ya está pasando. No el mes, pero ese tipo de cosas están pasando. Entonces tenemos que estar preparados, identificar que esos cambios derivados del impacto climático de los aspectos climáticos, cómo me pueden afectar ahora y cómo me voy a preparar para ello, ¿vale? Antes a lo mejor no lo considerábamos, ¿no? Ahora nos invitamos a hacerlo, ¿vale? Bien, perfecto. Nos dice por acá Neri, trabajo en una industria de gases con fines medicinales y alimenticios. Según lo orientado, me surge una duda. ¿Qué cambios existen en la gestión de emergencias ambientales relacionados con fugas, emisiones o derrames de gases? Bueno, aquí se nos sale un poquito de la temática, Neri, pero frente a, enfocando tu pregunta a la temática del día de hoy sobre los aspectos climáticos ambientales integrados con el sistema de gestión ambiental, pues es importante también considerar, Neri, que lo vamos a ver más adelante, eh, cómo actuar en una emergencia y entiéndase por emergencia ahora no como un evento que me pasa en el momento, ¿vale? Es decir, en los últimos 10 años, ¿qué hemos hecho con el sistema de gestión frente al tema de emergencias ambientales? Estar preparados para un derrame, estar preparados para una fuga, estar preparados para un vertimiento, algo que se genera en ese momento, ¿vale? Estar preparados para eso. Ahora nos invita a ir mucho más allá, Neri. Nos invita a estar preparados ante una emergencia donde, por ejemplo, las lluvias se prolonguen demasiado o hayan lluvias torrenciales, por ejemplo, demasiadas. Nos invita a evaluar emergencias, por ejemplo, cómo estar preparados ante una sequía prolongada o ante olas de calor prolongadas, ¿vale? Entonces, en coherencia con la temática, Neri, lo que nos invita, frente al punto de vista de emergencias, es ampliar la visión, ¿vale? Y para poder estar preparados ante una posible sequía, es un ejemplo que yo planteo, es necesario identificar primero si mi organización está expuesta a ese tipo de cambios climáticos, ¿vale? Por eso es importante esta identificación de riesgos, porque dentro de los controles operacionales derivados de ese análisis de riesgos, será necesario seguramente, si el nivel de riesgo es muy alto, estar preparado para ese tipo de emergencias que no son, pues, o no habían sido comunes hasta este momento, o ni siquiera, Neri, nos habíamos sentado a analizarlas, ¿vale? Eso, pues, digamos, enfocando un poco tu pregunta, Neri, sobre los cambios en temas de emergencias ambientales frente a la temática que estamos viviendo el día de hoy. Te agradezco mucho tu participación y invitarlos a seguir participando. Bien, bien, perfecto. En esta identificación de riesgos y oportunidades climáticas,
Pues no es que sea necesario hacer estudios técnicos, venga, no sé qué estudios podrían haber, pero no nos invita pues a estar analizando cuándo va a ocasionar, cuándo va a generarse una sequía o en qué momento va a presentarse una lluvia larga. Ahora no es que vamos a tener que medir o como indicador los tiempos entre un periodo y otro, no nos invita a ser científico, a estudios científicos técnicos, sino a hacer un análisis y a considerarlos como posibles riesgos o amenazas de nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, identificamos un riesgo de sequía prolongada, ¿vale? Es decir, ¿de dónde lo sacamos? Pues venga, analizamos el último año, venga, analizamos lo que ha generado los últimos 3 años, por ejemplo, y vemos una tendencia de que hay una sequía prolongada en un periodo del año, ¿vale? Y en esa sequía prolongada, ¿qué impactos podríamos tener? Por ejemplo, vamos a tener en ese tiempo de sequía pues limitación de suministro de agua, muy seguramente, ¿no? Habrán cortes de agua, ¿vale? Habrán cortes de esos recursos. Y la consecuencia que podría haber, por ejemplo, en ese análisis de riesgos, es que hay interrupción de procesos productivos o incrementos de costos. Ah, es que yo para poder producir en esos tiempos de sequía, pues necesito obviamente tener el recurso hídrico y como no lo voy a tener, a lo mejor mis procesos se retrasan o se aumenta el costo. Es ahí donde en esas análisis de riesgos yo veo que un impacto climático afecta a mi sistema de gestión o afecta el desempeño de mi sistema de gestión y tengo que estar preparado para ello. Otro ejemplo frente a ese tipo de riesgos climáticos. Se ha venido evidenciando el aumento de temperatura promedio, que eso a lo mejor en sus organizaciones es muy común, ¿no? Ya hoy sentimos calor en zonas que no sentíamos calor. Yo, por ejemplo, estoy en Bogotá y en este momento estoy sintiendo mucho calor. Estoy sin abrigo y eso se está volviendo más común, ¿no? Entonces, el impacto que podría ser en ese ejemplo, mayor consumo energético de refrigeración, sobre todo en zonas que son de clima caliente, pues el impacto podría ser un mayor consumo del sistema de refrigeración, necesitar aires acondicionados más tiempo prendido, por ejemplo, o más recursos de aire acondicionado para mantener la temperatura. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser la consecuencia? Pues el incremento de emisiones indirectas y costos operativos, ¿vale? Entonces, fíjense cómo los impactos externos, impactos climáticos, se derivan en riesgo y por supuesto es necesario analizarlo. Pero también existen oportunidades, ¿no? Dentro de los cambios climáticos, por ejemplo, la transición hacia energías renovables, ¿vale? En ese análisis de oportunidades donde podemos decir, venga, dejemos de consumir energía eléctrica y pasemos a unas energías más renovables dentro del análisis del contexto, por ejemplo. Eso puede llegar a reducir exposiciones a regulaciones futuras, ¿vale? Entonces, cada vez se está volviendo más fuerte las regulaciones para consumos de energías no renovables. Entonces, pues al pasarnos a una o al tener la oportunidad de pasarnos a una energía renovable, pues a lo mejor estamos menos expuestos a una regulación futura y podemos aportar a la reputación corporativa, ¿vale? En el análisis es importante priorizar lo más relevante, no lo hipotético. Ah, yo considero que aquí podría haber en algún tiempo del año lluvias constantes. Eso es una hipótesis, ¿vale? Tenemos que tratar de identificar esos riesgos, pero basados en lo que está ocurriendo o lo que podría ocurrir con el contexto de mi organización. Bien, perfecto. Del riesgo climático al aspecto ambiental, ¿cómo lo vinculo? ¿Vale? ¿Cómo vinculo esos riesgos climáticos con mis aspectos ambientales, que es la invitación también de la norma? ISO 14001 opera bajo el concepto de aspectos e impactos ambientales. Esto es claro para todos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos o cómo interactúo con el medio ambiente? Y en esa interacción, ¿cuál va a ser el impacto derivado y en qué medida el impacto derivado de esa interacción con el medio ambiente, ¿no? Eso hemos venido hablando no sé cuántos años en el sistema de gestión ambiental, ¿no? Aspectos ambientales con sus impactos ambientales, ¿vale? Por eso el riesgo climático debe traducirse a ese lenguaje. Ojo, ¿por qué? Porque el cambio que nos invita la ISO 14001 no debería ser crítico, ¿vale? No debería generar criticidad dentro de lo que ya estamos viniendo o no debería perder el enfoque principal de lo que hemos venido haciendo, sino hacer una integración con los conceptos que ya veníamos trabajando, ¿vale?
no gestionamos el cambio climático como concepto abstracto, es decir, no se va a empezar a gestionar ese cambio climático como un concepto abstracto, sino que gestionamos los aspectos ambientales que se ven influenciados por el cambio climático, ¿vale? Es importante poder hacer esa transición, ¿vale? Y no separarlos, no tratarlos como elementos individuales, sino conectarlos con los aspectos ambientales y cómo esa interacción, perdón, ese impacto de los cambios climáticos generan o están influenciados en los aspectos ambientales identificados, ¿vale? Por ejemplo, si el riesgo es escasez hídrica, ¿vale? En coherencia con los ejemplos anteriores, no tenemos recurso hídrico, el aspecto ambiental sigue siendo el consumo del agua, ¿verdad? Tenemos una interacción con el medio ambiente, un aspecto ambiental, y es el consumo de ese recurso natural, ¿vale? Pero ahora el riesgo es esa escasez, ¿listo? Si el riesgo es aumento de incendios forestales, por ejemplo, el aspecto puede ser el almacenamiento de sustancias peligrosas o gestión de residuos inflamables. Ah, ahí volvemos la integración de un aspecto ambiental que ya teníamos identificado y cómo los riesgos climáticos los pueden influenciar. Hombre, pues yo tengo que hacer controles operacionales adicionales porque yo ya tengo identificado que tengo un aspecto ambiental que es el almacenamiento de sustancias peligrosas, pero ahora el riesgo de que algo pase por ese almacenamiento es superior porque he identificado que de acuerdo a los cambios climáticos, ahora hay más aumento de incendios forestales. Fíjense entonces cómo hacemos esa vinculación, que es lo que nos invita la ISO 14001 con este cambio, ¿vale? Perfecto. Esta traducción o esta vinculación es fundamental, ¿vale? Es fundamental y subrayo fundamental porque permite que el riesgo climático entre formalmente en la matriz de aspectos e impactos donde puede evaluarse su significancia. Entonces, no nos vamos a inventar una metodología nueva, sino vamos a asociar esos riesgos climáticos y vincularlos cómo pueden afectar los aspectos ambientales que hemos venido identificando. Sin esta conexión, el riesgo queda fuera del sistema. Si no lo amarramos o si no lo vinculamos de esa manera, pues el riesgo no queda vinculado dentro de mi sistema de gestión ambiental, queda como un elemento aislado y sin coherencia, ¿vale? No podemos hacer una interpretación de que tenemos riesgo de incendios forestales y decir llanamente en el análisis, no, no estoy expuesto porque pues considero que aquí eso ocurre por allá en la montaña y aquí no pasa nada. Tenemos que considerar cómo esos riesgos pueden afectar o pueden vincularse o puede estar influenciando algún aspecto ambiental de lo que hago en mi organización. Bien, voy a tratar de leer aquí tengo varias, gracias por su participación. Permítame, yo leo aquí rápidamente. Eh, Dice por acá Neri, gracias. Nuevamente, la duda es porque en el análisis del contexto de la organización se documentaron en el contexto interno de emergencias ambientales como parte del cambio climático. Al llevar ese análisis en la matriz de riesgos y oportunidades me quedó de forma ambigua. Ah, excelente, Neri. Neri nos está contando una experiencia, ¿no? Ella hizo el análisis del contexto, se documentaron esas posibles emergencias ambientales como parte del cambio climático y al llevarlo a la matriz de riesgos y oportunidades no les quedó coherente, ¿cierto, Neri? Entonces es importante esto que acabamos de mencionar, ¿vale? Tratar de vincular esos riesgos climáticos con los aspectos ambientales y de esa manera, en esa integración coherente, pues ya no, muy seguramente no te va a quedar de forma ambigua. Va a ser coherente y mucho más fácil buscar establecer un control sabiendo que un aspecto ahora tiene relacionado o está influenciado por un riesgo climático, ¿vale? Perfecto. Em, a ver, por acá, perdón que tengo varios y les agradezco su, sus participaciones. Por aquí nos dice María José Rodrigo. Buenas tardes, mi empresa es del sector servicios, alquiler de maquinaria industrial, ejemplo, grúas móviles. La ola de calor me podría afectar en el horario del personal al tener que reducirlo y afectaría al cliente al reducir la jornada laboral. ¿Estaría bien enfocado? S- Pues sí, o sea, si dentro de tu análisis existe un riesgo climático de ola de calor,
A lo mejor lo que está mal enfocado, María José, son los controles que han establecido. Según entiendo, lo que han hecho es reducir el horario personal para exponerlo menos a la hora del calor, ¿vale? Pues eso es un control que podría ser efectivo. Em, que si está bien enfocado, sí. Lo que habría que analizar, o sea, está bien identificado. Si hay una ola de calor, pues eso podría afectar mi horario del personal porque, pues, digamos que a lo mejor por control yo lo reduzco. Pero lo que hay que analizar más allá también, María José, es que otros controles yo podría implementar para que esa ola de calor precisamente no me afecte mi horario laboral. ¿De qué manera yo puedo evitar, si es que el horario personal afecte mi producción, por reducirlo, de qué otra manera yo puedo mitigar que esa ola de calor precisamente no impacte mis procesos internos? Pero está bien identificado, por supuesto, la ola de calor que puedas tener puede ser un impacto representativo y hay que vincularlo con algún aspecto ambiental. Bien, bueno, por acá no tengo. eh, Vale, por aquí nos dice Diego, sería interesante que hicieras énfasis en los cambios de la nueva versión que hay que complementar o rehacer. Por supuesto, Diego, ese es el objetivo de todas estas sesiones, pero abordarlos todos en una sesión, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Por eso lo hemos venido haciendo desmenuzadito. Y vamos viendo uno de esos cambios, Diego, e invitarlos a todos a que pues nos acompañen en todas las demás temáticas que vamos a ver a lo largo de todas esas temáticas hasta que salga vigente la norma. Tenemos tiempo aún de mirar esos cambios. Estamos viendo uno de esos posibles cambios o de esos cambios ya prácticamente confirmados que se vienen en la norma. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos. No los quiero tampoco alargar con, los estoy tratando de leer todos, pero también nos vamos a enfocar un poquito en la temática. Inmensamente agradecido con las personas que se han animado a participar. De eso se trata y de eso se trata armar estos workshops, ¿no? Que todos nos vayamos con una visión clara de, pues, el tema del día de hoy. Bien, perfecto. Seguimos entonces con nuestras diapositivas, con nuestra presentación. Ya vimos entonces hasta este punto, frente al cambio climático, considerarlo dentro del análisis del contexto, identificación de riesgos asociados a los aspectos ambientales identificados. Y ahora vamos a la parte de la definición de cuáles son los controles que vamos a hacer, pues precisamente para mitigarlos, ¿vale? Porque muy seguramente ahora tendremos que hacer controles adicionales para estar preparados, Neri, como por ejemplo estar preparado para una emergencia de este tipo, ¿vale? Perfecto. La ISO 14001 nos dice que una vez identificado el aspecto, pues debemos establecer controles, ¿no? Pues esa es la idea. Identifico un aspecto, los valoro, identifico asocio los riesgos ahora climáticos y determino unos controles precisamente para evitar que esto se materialice. Y aquí es donde viene el análisis estratégico, o donde el análisis estratégico de cada uno de ustedes se debe convertir en una acción concreta. O sea, debemos transformar eso que analizamos que podría pasar a una acción concreta. ¿Qué vamos a hacer si efectivamente eso se materializa? Seguimos con el ejemplo de la escasez hídrica, ¿vale? Podemos entonces, para estar preparados, y aquí a la pregunta que nos hacía eh, María José, ¿verdad? Que identificó su ola de calor, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de la escasez hídrica, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces para estar preparados y evitar que cuando haya esa escasez hídrica, pues mi sistema de gestión pueda estar afectado? ¿Qué hacer, María José, cuando llegue esa ola de calor y evitar que tenga que enviar a las personas a la casa porque el calor es infernal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que analizar ya desde un punto de vista más técnico, ¿no? Sistema de recirculación de agua, por ejemplo, implementar programas de reducción del consumo previo a esa escasez hídrica ya identificada para estar preparados o tener recursos suficientes cuando esa escasez llegue. Tener indicadores que me permitan identificar el consumo diario del recurso hídrico para ver en qué picos, por ejemplo, mi organización consume más recurso y estar preparado o hacer controles precisamente para reducirlo. Ante riesgos de eventos climáticos extremos, por ejemplo, NERI, en tema de emergencias, ¿vale? Una revisión estructural de instalaciones, a ver si estamos preparados para ello, ¿vale? Entonces, evaluemos si nuestra estructura organizacional está preparado para un evento de emergencia extrema, un evento climático extremo, si lo tenemos identificado. La actualización de los planes de emergencia es vital,
incluir esos elementos como parte de una emergencia. Es decir, María José, la ola de calor, ¿cierto? La ola de calor podría ser considerado como una emergencia, ¿vale? Entonces, ¿qué acciones vamos a hacer para estar preparados ante esa emergencia? No sé, por ejemplo, me estoy metiendo en un terreno desconocido porque no, por supuesto, no conozco la organización de María José, pero pues miremos a ver si a lo mejor podamos, si la solución es evitar que las personas estén en la organización, pues hagamos turnos rotativos, ¿no? O hagamos turnos parciales en casa, por ejemplo, no lo sé, porque no conozco el contexto de María José y es donde ahí, apalancados con herramientas técnicas, podríamos determinar qué controles son necesarios para estar preparados ante estas emergencias climáticas. Es importante no perder la coherencia de los controles operacionales que hemos venido implementando para mitigar los aspectos ambientales. En ese sentido, debemos ser capaces de medir si ese control sí efectivamente está siendo efectivo para ese posible impacto ambiental. Debe ser verificable y trazable, al igual que cualquier control, ¿vale? No podemos suponer, y perdona María José que tu ejemplo me gusta mucho porque pues me sirve para esto, no podemos suponer que si reduzco el horario laboral, ya mitigué ese riesgo, ¿vale? Hay que tener la capacidad de que el control lo podamos medir, ¿vale? Verificar y trazar. No basta con reconocer el riesgo, sino debemos demostrar que lo estamos gestionando y que lo estamos gestionando de manera efectiva. ¿Bien? Perfecto. Los objetivos ambientales y riesgos climáticos. Los riesgos significativos deben reflejarse en objetivos ambientales concretos, es decir, alineados. No estoy diciendo que todo riesgo vaya a tener un objetivo dentro de mi sistema de gestión ambiental, pero sí los riesgos son una entrada, por supuesto, para determinar cuál va a ser el camino a seguir o qué queremos lograr con nuestro sistema de gestión ambiental. Un sistema maduro traduce en riesgos en metas, ¿no? Vamos a reducir el consumo del agua porque tenemos una escasez hídrica. Vamos a reducir el nivel de riesgo de incendios forestales que afecten mi organización por el almacenamiento de sustancias químicas, ¿vale? Entonces es importante tomar de base esos nuevos riesgos climáticos para mirar hacia qué camino queremos llegar o qué metas queremos lograr ahora con nuestro sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, reducir el consumo de agua en un 20% en 3 años para mitigar la exposición a sequías. Fíjense cómo replanteo el objetivo, ¿no? Antes el objetivo era reducir el consumo del agua en un 20% y ya está, ¿vale? ¿Para qué lo estoy reduciendo ahora? Para mitigar la exposición a sequías, ¿vale? Entonces es un ejemplo también claro de cómo integro el riesgo identificado, el riesgo climático, con los objetivos del sistema de gestión y vemos que a lo mejor ya estábamos haciendo esa reducción del consumo, pero ahora enfocados también en mitigar la exposición a sequías. Incrementar el porcentaje de energía renovable utilizada en la operación, por ejemplo, definiendo los KPIs que estamos haciendo. Fortalecer, otro ejemplo, fortalecer infraestructura frente a eventos extremos, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo muy ambiguo, pero pues, con métricas demostrables lo podemos lograr. En ese sentido, cuando definimos esos objetivos, pues sabemos para dónde vamos, pero también es importante, con base a la filosofía que ahora va a tener la organización, nos permitirán asignar recursos, poder establecer indicadores y, por supuesto, demostrar mejora continua. Si no existen metas vinculadas al riesgo identificado, el sistema pierde coherencia, ¿vale? Venga, pero usted ¿para qué identificó este riesgo de sequía? Si usted dentro de sus objetivos, y es un riesgo alto porque dentro de sus objetivos no está haciendo nada para estar preparados para esa sequía, ¿vale? Es importante entonces enfocarnos en la redacción de los objetivos alineados con los riesgos estratégicos, ¿vale? Perfecto. Frente al tema operativo, ¿no? Al tema operativo de lo que implica generar nuevos controles, pues muy seguramente el tema de la adopción de nuevos procedimientos, nuevos instructivos, nueva determinación de controles, pues cómo evitamos esa carga operacional, ¿vale? Un temor que a lo mejor podamos tener es pensar que integrar los riesgos climáticos implica generar más documentación. Ahora tengo que hacer un procedimiento. Yo ya tenía un procedimiento para la reducción del consumo de agua y ahora me toca hacer un procedimiento adicional del consumo de agua, pero específico para estar preparado para la sequía. No se trata de eso, ¿vale? Es necesario tener claro que, o
lo que busca la ISO 14001 es una integración de este nuevo concepto con lo que ya tenemos existente, ¿vale? Por ejemplo, agregar un criterio climático en la evaluación de los riesgos, algo adicional, ¿vale? Una variable adicional, si lo consideran necesario, ¿vale? O dentro de la identificación de riesgos, categorizarlos, por ejemplo, esto es un riesgo operativo, esto es un riesgo climático, esto es un, ¿vale? Para poder incluir escenarios dentro de la revisión, ¿vale? Em, no hagamos matrices paralelas, por ejemplo, vamos a tener una matriz de los aspectos ambientales y ahora una matriz de los impactos climáticos aparte, con las mismas actividades, los mismos procesos. No se trata de eso para evitar precisamente esta carga documental. Bien. La clave es eficiencia y coherencia, no acumulación documental. El tener procedimientos específicos no me demuestra gestión frente al impacto ambiental. Lo que me lo demuestra es precisamente demostrar que los controles están enfocados o los objetivos están enfocados también a considerar esos impactos climáticos. Bien. Ya hablando de las auditorías cuando llegue su momento, ¿no? La última parte del ciclo o las últimas partes finales del ciclo de implementación. Desde la perspectiva de la auditoría, lo que se valora es la trazabilidad del proceso, ¿vale? Es decir, la coherencia desde la identificación del riesgo climático hasta su evaluación del desempeño de los controles, por ejemplo. ¿Qué buscará el auditor? Muy seguramente, cuando llegue ese momento de evaluar ese punto nuevo de la norma, que el riesgo sí efectivamente haya sido identificado, por supuesto, que se haya evaluado su significancia y su impacto dentro del sistema de gestión, que haya sido vinculado con el aspecto ambiental, es decir, cómo ese impacto ambiental, climático influenció algún aspecto ambiental y cómo lo identifiqué, si se establecieron controles necesarios para estar preparados para ese evento, ¿vale? Y si estoy monitoreando los resultados, si efectivamente estoy midiendo, por ejemplo, que el consumo de agua, por ejemplo, en el momento de sequía, pues logré disminuirlo, por ejemplo, o tengo la posibilidad de mostrar que para ese momento de sequía tengo recursos acumulados derivados del proceso previo de estar preparado para ese evento, ¿vale? Por ejemplo, si se identificó riesgo de inundación, debe existir un análisis documentado, medidas preventivas y revisión periódica, ¿vale? Se exige en todo momento o se va a exigir en todo momento una coherencia desde la identificación hasta su evaluación del control. Bien, perfecto. ¿Qué se viene para la implementación efectiva? Es decir, ¿cómo vamos a estar preparados para esta implementación efectiva? Podemos seguir esta ruta que, pues, a consideración puede ser una ruta que podamos seguir y que, pues, yo considero que está estructurada para estar preparados para este cambio del sistema de gestión ambiental. Primero, empezamos por la planificación. Revisar el análisis de contexto e incluir variables climáticas relevantes, ¿vale? Cuestiónense la metodología actual y evalúen si están identificando esos elementos climáticos relevantes dentro del contexto de su organización. Derivado de eso, actualización de la evaluación de riesgos y su conexión con los aspectos ambientales. ¿Cómo los integro con los aspectos ambientales identificados? O a lo mejor, si nacen nuevos impactos ambientales, ¿cómo los asocio con esos aspectos ambientales identificados? Tercero, revisar los controles operacionales existentes y ajustarlos si es necesario. Llevarlos un poco más allá o involucrar esos impactos ambientales, esos impactos climáticos dentro de los controles establecidos. Definir objetivos e indicadores relacionados con esos riesgos climáticos y incluir también dentro de la revisión por la dirección esos análisis de riesgos climáticos y cómo los mitigamos para demostrar esa trazabilidad. El tema de integrar los riesgos climáticos no es una tendencia únicamente, ya es un tema normativo, ¿vale? Es una evolución natural hacia lo que pues todas las organizaciones están yendo en camino, sistemas más resilientes y sistemas mucho más estratégicos pensando en el futuro, la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Quienes se logren integrar con este enfoque de manera inteligente y coherente, pues van a estar mejores preparados, no solamente para una auditoría, ¿vale? Que no es el objetivo principal, sino pues estar preparado para regulaciones futuras y desafíos ambientales reales, ¿vale? Entonces, esta es la invitación, aquí como parte final de reflexión. La integración de riesgos climáticos en la ISO 14001 no es un proyecto adicional, sino una evolución natural de lo que está pasando en el mundo,
¿vale? Simplemente esa invitación a que consideremos esos factores de la realidad del mundo y cómo los abordamos o cómo los implementamos o los relacionamos en nuestro sistema de gestión ambiental. Bien, lo que estamos viendo en pantalla es nuestra herramienta principal. Nosotros somos una herramienta tipo SaaS, es decir, somos una herramienta que está en la nube y vamos a poder acceder a la herramienta o al software desde cualquier navegador con acceso a Internet, ¿vale? Con cualquier navegador con acceso a Internet vamos a tener la posibilidad de acceder sin ningún problema. Esta aplicación, este software que estamos viendo en pantalla es la herramienta principal y a través de usuarios y contraseñas accedemos, que ustedes determinarán los niveles de acceso a nuestro software principal. Pero esta herramienta se apalanca, como somos una herramienta modular, tenemos un módulo específico para dar alcance a la necesidad del sistema de gestión, pues eso nos permite también jugar un poco con aplicaciones móviles que nos complementan nuestro software, ¿vale? Por eso les estaba mostrando la pantalla de mi dispositivo, porque antes de iniciar con el software, quisiera que en este momento, si ustedes lo consideran, por supuesto, en la Play Store de su dispositivo o en el App Store, dependiendo del sistema operativo de sus dispositivos móviles, ustedes pueden buscar aquí una aplicación que se llama Kantan Gap Analysis, ¿vale? Y esa aplicación de Kantan Gap Analysis, ustedes la pueden descargar de manera gratuita. Es una aplicación que siempre me gusta mostrar al inicio porque qué retos tenemos nosotros si estamos implementando un sistema de gestión desde cero o somos nuevos en la organización o no sabemos si mi sistema actual está siendo efectivo o no, o qué grado de madurez tiene, o se viene un cambio como la ISO 14001-2026 y no sé qué es lo que me pide la norma. Entonces, para eso existe esta herramienta que es completamente gratuita, ustedes la van a poder descargar sin necesidad de tener ninguna vinculación con nosotros, van a diligenciar unos datos, a su correo electrónico les va a llegar las credenciales de acceso y una vez adentro ustedes, ¿qué es lo maravilloso de este aplicativo? Que aquí vamos a tener todas las normas disponibles, ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas o todas las que quieran. Por supuesto, a hoy el diagnóstico que tenemos en la ISO 14001 es de la norma actual, pero una vez esté liberada la nueva norma, tendremos la actualización totalmente gratis del diagnóstico de la ISO 14001 con el fin de que ustedes puedan en su organización pues hacer una evaluación de cómo se encuentra su sistema de gestión. ¿Cómo funciona esta aplicación para que ustedes pues hagan el ejercicio? Los invito a que lo hagan. Es una aplicación que contiene pues los debes de la norma, es decir, lo que me pide la norma. Aquí iniciamos con la comprensión del contexto de la organización y, perdón, comprensión de la organización y su contexto, y me pregunta lo que la norma me pide, ¿vale? Para que ustedes vayan ahí respondiendo dependiendo del grado de madurez que tengan su sistema de gestión. Esta es una herramienta muy poderosa porque les va a hacer un diagnóstico de cómo se encuentra su sistema de gestión y ahorita vemos que utiliza inteligencia artificial para algo muy interesante que lo voy a mirar ahorita que termine el ejercicio. Entonces ustedes van evaluando el nivel de madurez. Inicio, no tengo nada. No he hecho nunca un análisis del contexto o no tengo ni idea y no tengo nada. Entonces podemos ahí evaluarlo que estamos en inicio. Estamos en desarrollo, es decir, estamos apenas definiendo la metodología, ya por ahí tengo un procedimiento, pero nunca lo he hecho. Y no tengo, aún no he tenido la posibilidad de evaluar si eso está correcto o no. No he tenido retroalimentación porque nunca lo he hecho. Lo he implementado, pero lo he hecho una vez, entonces apenas lo he identificado una vez y estoy en el proceso de el análisis de los riesgos y apenas lo estoy como implementando y todavía no tengo todavía el grado de madurez como para saber si está bien hecho o está mal hecho. O está establecido, es decir, ya lo he hecho varias veces, he tenido que hacer algunos ajustes y estoy en ese proceso de mejorarlo, de madurarlo. Y optimizado, ya lo llevo haciendo mucho tiempo, ya tengo plena certeza de que los riesgos ahí identificados los he identificado correctamente, al igual que las oportunidades, y están en un grado de madurez muy alto. De esa manera van pasando por todos los numerales de la norma y por cada numeral evaluado es importante que ustedes amplíen la información de lo que están evaluando, perdón, de lo que están contestando. ¿Por qué? Porque como la aplicación utiliza inteligencia artificial, todo este contexto que le demos de no solamente la respuesta, sino la ampliación de la respuesta, le va a ayudar a la inteligencia artificial para dar un análisis mucho más acertado. Y no solamente van a poder ampliar la información de tipo texto, sino van a poder
introducir fotografías, por ejemplo, adjuntar archivos si quieren, para que el procedimiento, pues, por ejemplo, si tengo un procedimiento, lo puedo adjuntar para que la inteligencia artificial lo considere, para ver qué grado de cumplimiento lo tiene. Y de esa manera vamos pasando por todos los numerales, ¿no? Aquí el contexto, por aquí seguimos hablando del contexto, liderazgo, la alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso. De esa manera pasamos por todos los numerales. Una vez terminemos el diagnóstico, ¿vale? Lo que va a aparecer es, ustedes lo van a poder enviar por correo electrónico y hacer tantos diagnósticos ustedes quieran. Lo que me va a generar la aplicación es este informe, ¿vale? En formato PDF, que nos va a decir, pues, cómo nos fue. Y nos va a hacer un diagnóstico. Yo voy a girar aquí, si me lo permiten, la pantalla de mi celular para que se vean un poco mejor. Y esto, por supuesto, ya es un ejemplo que yo tenía aquí para no gastar tiempo en responder preguntas. Entonces, aquí vamos a tener todo el contexto de quién fue la persona que lo hizo, por ejemplo, dentro de la información que me pidió la aplicación, está el contexto de mi organización, de qué país es, de qué sector es, qué tamaño es, ¿vale? Cuántos empleados tiene, por ejemplo. Todo eso le sirve de contexto a la inteligencia artificial. Aquí vamos a tener un resultado porcentual de cada uno de los pilares de la norma o de la estructura armonizada de la norma. Aquí vamos a tener todas las respuestas que hicimos con sus respectivas evidencias, ¿vale? Esto lo voy a pasar porque es un resumen de lo que respondí. Aquí vamos a tener un análisis gráfico del porcentaje de cumplimiento, ¿verdad? Aquí, un análisis gráfico del porcentaje de cumplimiento de cada numeral. Pero lo interesante de este informe, que quiero ir al final de este informe, es el análisis con inteligencia artificial de todo el resultado de madurez del sistema de gestión. Me va a dar un contexto inicial de cómo se encuentra mi sistema de gestión, cuáles son las áreas más representativas o los elementos más maduros dentro de mi sistema de gestión. Me va a hacer un resumen de la interpretación de lo que hemos evaluado. Me va a hacer un análisis DAFO y aquí lo podemos tener considerado para hacer las mejoras de mi sistema de gestión o implementar acciones que me permitan mejorarlo. Me va a identificar las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades que tiene mi sistema de gestión, que es una base para determinar el camino a seguir. Y vamos a tener no solamente eso, sino que también me va a proponer por cada elemento a mejorar, pues todo el conjunto de acciones que la inteligencia determinó como necesarias para mejorarlo. Entonces, por aquí, por ejemplo, me da una acción para el contexto de la organización, porque a lo mejor lo tengo en un nivel muy bajo, lo tengo mal, ¿vale? Lo tengo por mejorar. Me va a decir las acciones específicas, me va a recomendar un plazo dependiendo de la criticidad y el grado de madurez del numeral. Y si bien la aplicación no conoce todo el contexto estructural o de la estructura organizativa de su organización, por supuesto no conoce todos los cargos, sí les va a hacer un símil de responsabilidades que ustedes tendrán que, pues, llevarlo a su realidad. Aquí me dice el responsable gerente de medio ambiente, pero yo no tengo un gerente, yo tengo un coordinador, por ejemplo, de medio ambiente. Entonces yo puedo traslapar la información. Y de esa manera tengo un camino muy claro. Fíjense todo lo completo que es el informe que me da esta aplicación, que insisto es gratuita, ustedes la pueden descargar. Y de aquí tenemos un punto de partida. Cuando salga la ISO 14001-2026 y la ISO 9001-2026, pues aquí vamos a tener un elemento muy valioso, porque van a aparecer todos los cambios y directamente, si no lo tengo, pues me va a dar el punto de partida para iniciar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando lleguemos a ese punto del impacto climático, ustedes responderán que no está integrado con el análisis del contexto y sabrán qué hacer utilizando esta herramienta que para mí es muy valiosa, que en este momento la pueden usar para también evaluar su sistema de gestión. Bien, dice aquí Marisol, descargué la aplicación, capturé mi información, pero no termina el registro. Vale, Marisol, lo reviso. Si me quieres escribir, yo te voy a escribirte aquí un mensaje, ¿vale? De mi correo electrónico para que me puedas enviar ahí si puedes, ¿no? Obviamente, si puedes enviarme un pantallazo de lo que te sale, ¿vale? Un pantallazo de lo que te sale y de esa manera yo lo reviso y para que te respondo si ya se solucionó el inconveniente, porque pues la idea es que la use, ¿no? Nos dice Neri igual, te voy a escribir aquí Neri también, mi correo electrónico para que me escribas ahí. Y si quieres también contacto no solamente de esta aplicación, sino también de las novedades de nuestro Cantan Software, pues también nos puedes contactar a través de ese correo electrónico, ¿vale? Bien, perfecto.
Listo, por aquí nos escribe Rubén. Listo, Rubén, ya con los datos de Neri y Marisol, los reviso si algo está sucediendo y ya yo estaré informándole en este evento. Igual esta aplicación la vemos en todos los eventos y estaremos enterados de la solución. Bien, bien. Sin embargo, pues yo la estoy utilizando normalmente, lo reviso, no lo puedo hacer en este momento, pero lo reviso internamente. Bien, listo. Una vez con ese contexto inicial de mi diagnóstico, ¿vale? Pues ahora tengo esta herramienta potente que me permite hacer la gestión de esos elementos, ¿vale? Oiga, Juan, y venga, ¿y yo qué hago si yo no sé qué riesgos puedo tener climáticos? ¿Vale? No sé por dónde empezar. Por acá tengo una aplicación de análisis del contexto, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo hago ese análisis de esos riesgos? Es un ejemplo, ¿no? De posibles situaciones que se puedan presentar. Pues también pensando en esto, tenemos una asistente de inteligencia artificial que se llama Cantana, que ustedes van a poder utilizar en todo momento. Ya esto sí dentro del software contratado con nosotros, que les sirve a ustedes de experto en las diferentes normas que tienen contratados, experto en la plataforma, consultor de soporte. Bueno, ustedes tienen ahí una ayuda 24/7 y, por ejemplo, yo puedo utilizarla para eso. ¿Qué riesgos? Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué riesgos climáticos? Aquí ya tengo preparado el relleno. ¿Qué riesgos climáticos pueden presentarse en una empresa del sector logístico? Esto, al igual que cualquier inteligencia artificial, pues ustedes saben, más que yo, que entre más contexto yo le dé a las preguntas que le estoy haciendo a la inteligencia artificial, mejor van a ser las respuestas, ¿vale? Yo estoy haciendo una pregunta muy ambigua. ¿A qué se dedica mi empresa? ¿O cuáles son los riesgos? Yo puedo, por ejemplo, haberle dado un resumen de mis aspectos y que me diga, venga, asócieme qué riesgos pueden haber asociados a estos aspectos, ser mucho más específico. Yo hice aquí una pregunta muy ambigua. Y él me dice con esa pregunta ambigua lo que me puede responder. Entonces dice aquí, fenómenos meteorológicos extremos, aumento de temperaturas, variabilidad en patrones de precipitación, eventos de sequía, cambios de regulaciones ambientales, impactos directos, ¿vale? Aquí me dice que gestionar estos riesgos implica valorar la vulnerabilidad, implementar planes de contingencias. ¿Quieres que te oriente sobre cómo integrar ese análisis en la planeación estratégica en un sistema de gestión ISO? Sí, yo le voy a decir que sí. Y en esa coherencia, pues fíjense cómo vamos utilizando la inteligencia artificial para pues lograr el objetivo, que es hacer una integración no crítica con mi norma ISO, ¿vale? Y aquí me va diciendo, ¿vale? Me va diciendo incorporación al planeamiento, usa herramientas como el análisis de PESTEL para considerar factores ambientales, incluye el análisis de vulnerabilidades y posibles impactos en tu proceso logístico. Bueno, me va diciendo aquí toda la información que yo le voy diciendo. Fíjense que he hecho dos preguntas o he interactuado con dos contextos muy ambiguos. Ustedes, por supuesto, ya en un ejercicio más profundo, le darán el contexto a Cantana, ustedes qué empresas son, cuáles son los aspectos. Cantana está en capacidad de ver la información que se encuentra registrada en el software. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes para hacerlo un poco más sencillo, ¿vale? Bien, perfecto. Bueno, aquí nos dice Diego que si puedo poner el correo en el chat, sí, lo voy a poner entonces aquí en el chat para todos, para que me escriban. Eso sí, no me van a llenar tanto de correos. No, mentiras. Me pueden escribir lo que deseen. Ahí lo voy a poner en el chat para que me escriban. Trataré de responder los correos que me escriban por ahí. Y ese es mi contacto para que ustedes puedan escribirme ahí lo que quieran, tener un contacto comercial, alguna agenda de un demo específico o preguntarme si ya se solucionó el tema de la aplicación en caso de que les esté fallando a las personas que quieran escribir. Bien, muchas gracias. Oh, perdón, se me fue por acá. Ya por aquí Julio ya lo puse en el chat. Bien, perfecto. Creo que se está generando algún error porque me están escribiendo por acá. Ya me escriben y yo a las personas que me escriban, yo les estaré contestando sobre la aplicación móvil que hasta este momento es gratuita. Bien, perfecto. Me dice Diego el nombre de la herramienta. Bien, perfecto. Entonces aquí le voy a escribir el nombre de la herramienta es CantanCap Análisis, creo que se escribe así. Permítame confirmo aquí en mi dispositivo móvil. Un momento, por favor. Em, a ver cómo se llama específicamente para escribirlo correctamente. CantabGat Análisis. Bien, perfecto. Ahí dejo el nombre de la aplicación para que lo puedan también buscar. Bien, perfecto. Con ese contexto, entonces, ¿qué es lo que nos invitaba en la presentación la ISO 14001? Considere
dentro del análisis del contexto, poder hacer el análisis de esos riesgos climáticos que puedan estar relacionados o puedan impactar los aspectos ambientales de su organización, ¿vale? Entonces, pensando en eso, vamos a iniciar por ese contexto. Vamos a iniciar con la aplicación de análisis de contexto que precisamente les va a permitir eso, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de nuestro software? Que al ser una herramienta modular, está preparada para tener cualquier cambio dentro de las normas ISO, ¿vale? Y es una plataforma que permite su modelación, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver cuando salga la ISO 14001-2026 con este aspecto climático? Que nosotros, desde el desarrollo del software, vamos a darles las mejores prácticas para que ustedes puedan hacer ese análisis del contexto, pero ustedes también estarán en capacidad de, si ustedes quieren tener una metodología propia y diferente, puedan hacerlo dentro del software, ¿vale? Entonces tienen esas dos ventajas. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Diferentes análisis del contexto que están creados aquí en esta aplicación. Es una aplicación de tipo BPM, es decir, funciona por etapas. Alguien inicia el proceso y a medida que se vayan avanzando las etapas del proceso, pues se va gestionando todo el proceso hasta su finalización. Estos son ejemplos que están aquí creados de análisis del contexto. Yo voy a coger, eh, no sé, este, por ejemplo, a manera de ejercicio, ¿vale? Que ya está creado para efectos de practicidad. Entonces, cada una de estas etapas tendrá un responsable dentro de la plataforma. Son tareas que cada uno de los responsables deberá gestionar. La plataforma emitirá recordatorios, alertas, mensajes de correo electrónico a las personas que son responsables, etcétera, ¿vale? La primera etapa no la vamos a enfocar mucho, es una etapa que me permite hacer una convocatoria, es decir, notificar por correo electrónico a las personas que deseo que me acompañen a hacer el análisis del contexto y nos vamos a ir dirigiendo a la segunda etapa donde vamos a hacer el desarrollo del análisis del contexto, es decir, aquí es donde vamos a hacer la metodología de análisis. ¿Cómo lo hacemos en la plataforma? A través de este campo de evaluación que nos permitirá, a partir de dos metodologías integradas del macroentorno y el microentorno, analizar cuál es el contexto de mi organización. Para el macroentorno, aquí, por ejemplo, definimos lo que nos recomendaba Cantana, utilizar la metodología de Pestel, y no sé qué es la metodología de Pestel, entonces explícame la metodología de Pestel, ¿vale? No sé qué es eso, puede pasar, y Cantana les va a ayudar a eso, ¿vale? Le va a dar un contexto de qué es lo que vamos a hacer aquí para el análisis del macroentorno. Entonces dice, es una herramienta que me permite analizar el entorno de una organización identificando factores que pueden afectar el desempeño. Corresponde a las dimensiones claves, políticas, económicas, sociales, ecológicas. Aquí me dice qué es esto, ¿vale? Yo puedo utilizar Cantana para eso en caso de que apenas esté comenzando. Entonces, con base a eso, en el análisis del macroentorno, fíjense que yo considero ahora aspectos ambientales. Dentro, por supuesto, esto es un ejemplo, podemos agregar muchísimos más o los que ustedes consideren, para que con base a esa evaluación podamos decidir, por ejemplo, cómo el calentamiento global impacta mi sistema de gestión, cómo el acceso a agua potable, cómo la biodiversidad, cómo la ola de calor, María José, ¿verdad? Me impacta mi sistema de gestión. Y a partir de esa evaluación, que es lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo con la ISO 14001, ahora sobre la misma metodología integramos elementos de aspectos ambientales o de impactos climáticos que podrían ver afectado el sistema de gestión y simplemente con base a esos criterios yo voy evaluando para que la plataforma, aquí por ejemplo el impacto ambiental, qué nivel me afecta y poder dejar comentarios aclaratorios de por qué estoy calificando de esa manera. Ya aquí estamos demostrando cómo y la plataforma me va diciendo de manera automática, con base a una calificación, una ponderación, pues qué tanto impactante es, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el aspecto ambiental no es tan impactante, el amarillito me dice que es un riesgo medio, si hubiera un riesgo rojo, pues me aparecerá como alto, y así de esa manera identificamos ese aspecto a través de una metodología de PESTEL. En el microentorno, por ejemplo, tenemos una metodología de las 5 fuerzas de Porter que me complementa el análisis del microentorno, ¿vale? Para poder saber qué tanto me pueden influenciar, por ejemplo, y aquí podríamos, qué tanto puedo influenciar para aumentar el uso o consumo del agua, por ejemplo, para que nuestros clientes, nuestros proveedores se adhieran a esas políticas ambientales que nosotros tenemos y de esa manera, pues si ellos se adhieren, a lo mejor el riesgo también disminuya, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos esa metodología que nos permite hacer eso. Ahora, ¿qué tenemos también nosotros aquí?
de mejora, y esto es novedad para el año 2026 para el análisis del contexto. Inteligencia artificial a un clic para que yo qué estoy haciendo en este momento, dándole un clic a un botoncito sencillo, y aquí lo que está haciendo la inteligencia artificial es analizar los datos de la evaluación, analizar todo el contexto de la organización, y con base a esa calificación me va a hacer el análisis del contexto utilizando inteligencia artificial. Entonces aquí, en cuestión de segundos, ya lo va a terminar ahorita la inteligencia artificial, me va a hacer todo el contexto y vamos a ver cómo podemos tomar esto. Ahí lo termino. Vamos a poder ver un resumen ejecutivo, ¿vale? La plataforma me va a hacer un análisis del resumen de la metodología PESTEL y me va a decir los aspectos más impactantes o más relevantes, los de las 5 fuerzas de deportes del microentorno, y me va a hacer un análisis DOFA de manera automática, ¿vale? Me va a identificar los riesgos y oportunidades, o me va a sugerir esta identificación de riesgos y oportunidades, y me va a hacer un enfoque transversal para poder identificar qué riesgos están afectando la sostenibilidad del cambio climático. Fíjense que aquí ya está preparado la inteligencia artificial en coherencia con los cambios de la ISO 14001-2026, y vamos a ver qué objetivos, estrategias me va a sugerir la inteligencia artificial. Bien, de esa manera yo puedo tener entonces em, una primera entrada o una herramienta que me permite directamente para las personas que tienen dificultades de cómo hacer un análisis de contexto. Pues ya tenemos muchas herramientas que me permiten eso, y yo puedo utilizar el análisis de inteligencia artificial para poder determinar mi propio análisis DOFA, y yo puedo ir aquí y determinar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas de mi sistema de gestión, ¿vale? Posterior a eso, en una tercera etapa, vamos a tener la posibilidad, en coherencia con la presentación, de identificar cuáles son las oportunidades o riesgos derivados de este análisis de contexto, ¿vale? Entonces, aquí en una tercera etapa, a manera trazable y coherente, derivado de este análisis del contexto, lo que vamos a tener la oportunidad es, a través de un formulario, de poder identificar riesgos u oportunidades. Y aquí vamos a poder identificar qué riesgo es, ¿vale? Por ejemplo, la ola de calor, María José, ¿verdad? ¿Qué origen es? Se origina del análisis del contexto. ¿Qué tipo de riesgo es? Un tipo de riesgo ambiental, o es un tipo de riesgo climático, por ejemplo, ¿vale? Riesgos climáticos que tenemos aquí definidos. Todos estos formularios son personalizables para que ustedes tengan la posibilidad de identificar lo que ustedes consideren necesario. Vamos a tener las causas que me determinan ese riesgo, ¿vale? Ese riesgo, todo el conjunto de causas que me puede generar ese riesgo, y las consecuencias en caso de que el riesgo se materialice, todo el conjunto de causas disponibles. A medida que yo vaya identificando riesgos u oportunidades, la plataforma va a ir almacenando la información, ¿vale? Toda la información de todos esos riesgos del sistema de gestión. Fíjense que en una sola bolsa van a ir todos los riesgos de los aspectos ambientales y también los riesgos climáticos que están impactando esos aspectos ambientales identificados. Entonces aquí vamos a tener todo el inventario de esos riesgos, pero también de las oportunidades, todo en una sola bolsa para que ustedes tengan la posibilidad de tener toda la información trazable dentro de la plataforma. Ahora bien, ¿qué hacemos con esos riesgos y oportunidades? ¿Vale? ¿Qué hacemos con esos riesgos y oportunidades? Al ser una plataforma modular, me permite hacer una integración entre los diferentes módulos. Yo he hecho aquí un análisis del contexto, y dentro de la salida del análisis del contexto y la identificación de riesgos y oportunidades. Y con esa salida se genera la entrada en la aplicación de gestión de riesgos, que es otra aplicación modular, ¿vale? Que me permitirá hacer el análisis de los riesgos y oportunidades. Entonces aquí tenemos lo que estamos viendo en pantalla, son metodologías de análisis de riesgos y oportunidades, y aquí yo puedo utilizar esta o esta, ¿vale? Voy a utilizar esta manera de ejercicio para evaluar precisamente esos riesgos asociados. Entonces yo voy a poder aquí crear tantas matrices de riesgo sean necesarias, y a través de la metodología que ustedes quieran, nosotros sugerimos aquí algunas metodologías predefinidas, pero si ustedes tienen una metodología propia, se puede hacer la metodología directamente en la plataforma, o Cantana, sugiérame una metodología, ¿no? Sugiérame una metodología acertada para, pues, definir, analizar los riesgos y oportunidades. Yo voy a tomar una de base, cualquiera, y aquí, a través de un ciclo de vida, es decir, diligenciar la matriz por etapas, vamos a ir identificando, por ejemplo, los procesos de la organización, ¿vale? Para posteriormente, por cada proceso, pues ir identificando cuáles son los riesgos asociados, ¿vale? O cuáles son sí, los riesgos asociados al sistema de gestión, ¿vale? También tenemos la posibilidad de, en una sola metodología,
asociar los aspectos y los impactos y los riesgos asociados a esos aspectos e impactos. Entonces aquí vamos a evaluar, identificar todos los riesgos asociados del sistema de gestión, ¿vale? Esta es una de las metodologías. Pero podríamos también tener la posibilidad directamente, como les decía, de poder utilizar dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales, acá, pues tener la posibilidad de evaluar dichos riesgos. Y aquí yo voy a poder, de igual manera, identificar por cada uno de los procesos de la organización cuáles son las actividades que se asocian, cuáles son los aspectos ambientales que se derivan, y aquí vamos a hacer de manera muy práctica la identificación de los aspectos y también ir creando aspectos para que se vayan almacenando en la plataforma. Y asociado a esos aspectos ambientales, pues vamos a ir identificando los impactos ambientales por cada uno de los aspectos identificados. Es aquí donde se relacionan entonces esos riesgos climáticos, aquí están, cambios climáticos, contribución al calentamiento global, por ejemplo, asociado a esta emisión de gases, y yo voy asociando esos riesgos previamente identificados del análisis de contexto a cada uno de los aspectos. No es que tenga que hacer una metodología nueva, sino que vamos a ir haciendo eh, la integración o la asociación o la vinculación de esos riesgos con la metodología ya preexistente, ¿vale? Derivado de esta información, lo que vamos a hacer es, pues, asociar, hacer una evaluación de la identificación de los controles, ¿verdad? Yo ya he asociado impactos a cada uno de los aspectos y lo que vamos a hacer es la identificación de los controles ambientales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mitigar ese impacto? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer para mitigar ese impacto? Y una vez identifiquemos cuáles son los controles necesarios, pues a través de la metodología predefinida en la plataforma vamos a hacer una evaluación de la significancia, es decir, vamos a evaluar qué tan probable, cuál es el alcance si este impacto se materializa, cuál es la probabilidad de que ocurra, qué tanto se va a durar ese impacto en caso de que se materialice. Yo lo puedo revertir en caso de que se materialice y si existe una normatividad asociada y también vamos a poder evaluar si hay una alteración del recurso. Aquí es donde podemos incluir, por ejemplo, variables que me permitan evaluar el impacto climático sobre sobre esta vinculación de este impacto. Y aquí vamos a poder, a través de un clic, simplemente la plataforma me va a ir evaluando qué nivel de importancia es cada uno de los impactos ambientales y de esa manera, para aquellos riesgos que todavía sigan siendo muy importantes para la organización, pues vamos a poder definir planes de tratamiento dentro de la plataforma que me permitan ir gestionando las tareas que necesito poder gestionar. ¿Vale? Derivado de esta gestión de riesgos que vamos a tener aquí en la plataforma, pues tenemos dos actividades que debemos realizar. Definir los objetivos del sistema de gestión con base a esas necesidades que hemos identificado y dentro de los objetivos del sistema de gestión, ¿vale? Yo puedo asociar también, pues, o redactar dentro de esos objetivos, pues, cómo vamos a aportar a la mitigación de esos impactos climáticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí uno de ambiental. Logra la reducción del consumo de agua en un 15%. Recuerden que esto es una aplicación que me permite hacer la gestión y yo puedo aquí, por ejemplo, asociar cada uno de los objetivos a ese impacto climático. Yo puedo aquí decir dentro de la información si el objetivo está, por ejemplo, asociado con los objetivos de desarrollo sostenible y también ir asociándolos con esa tendencia de sostenibilidad de la organización. Y dentro de la redacción del objetivo, yo puedo decir lo que veíamos en ejemplo, reducción del consumo de agua y estar en coherencia o en relación con la sequía en los meses de febrero, ¿vale? Recuerde que lo vimos dentro de la redacción de los objetivos y de esa manera vamos a poder definir dentro de la plataforma pues, los objetivos del sistema de gestión. También vamos a poder definir planes de acción que me permitan, en caso de que necesite hacer acciones para el cumplimiento del objetivo, pues vamos a tener la posibilidad de agendar tareas dentro de la plataforma para que los responsables vayan gestionándolas también dentro de la plataforma. Y como los objetivos están asociados a indicadores, pues desde una misma visualización vamos a tener la posibilidad de ir controlando todos los indicadores que se asocien. Aquí voy a hacer un corte del año 2024, que es donde tengo datos, ¿vale? Aquí, y aquí vamos a ir mirando
cómo los indicadores asociados a los objetivos, aquí tenemos 3 indicadores asociados al objetivo, se van mostrando el desempeño dentro de la plataforma de manera automática. Bien, de igual manera, ustedes van a tener la posibilidad de tener un Business Intelligence que les permitirá también hacer un control y seguimiento precisamente de esos objetivos y de esa manera, pues poder hacer el seguimiento directamente en la plataforma. Aquí, por ejemplo, quiero hacer un seguimiento de los controles. Vamos a poder hacer un seguimiento de la eficacia de los controles. O quiero hacer un seguimiento de los indicadores asociados a mi sistema de gestión ambiental. Y aquí vamos a tener la posibilidad de determinar diferentes gráficas.